vai prestando estar aquí y prestando estar con todos nosotros. Pero no estamos, como venimos diciendo, no estamos aquí por solidaridad. Nosotros venimos de Avilés. Hoy en Avilés también estamos en una huelga, lo que antes era Esiesa, lo que ahora iría Celor y tal. Bueno, nosotros no estamos aquí por solidaridad, estamos por egoísmo. Estamos por egoísmo porque esta lucha que vienen los puentes, no es la lucha de los mineros, es la lucha de todos, y es la nuestra también. Y es la lucha de todos y cada uno de nosotros, de un sistema que quiere convertirnos en súbditos del capital, de nuestras manos, para hacer que enseñan quién o no a conseguir. Dicho esto, voy a acabar con el primero de los cuentos, que además también quería decir algo. Esta tarde, antes de estar aquí, antes de jugar, tuvimos un turón. Vimos con la familia de una persona que escribió este poema y que si pudiera, seguro que prestaba estar aquí. Y era un poema de Nera Blanco. Un hombre fala en inglés, y es mi hermano. Otro hombre fala en asturiano, y es mi enemigo. El primero es minero, norteamericano. El segundo es patrón, asturiano. La lengua no siempre nos falla mal. Hay un pequeño problema. Yo soy castellano. Entonces, habíamos traído unos lápices de memoria para que saliese por aquí subtitulado lo que yo cuento. Pero ya no tenía la tecnología suficiente. Y yo quería contar una historia que es castellana. Y como tenía problemas, pues la gente no podía entender, decidí buscar otra forma de subtítulos. Esto es todo mío. Aquí. Subtítulos grabados. Así que ahora voy a contar una historia de un pollito y él hace de subtítulos. Ahora tú con esto. Sí. Espera. Bueno, cuentan que una vez un pollito pequeñito, que cansado de vivir con su mamá gallina y con sus hermanos pollitos, decidió marchar y ir a recorrer el mundo. Bueno. Esto yo no me he pasado. O sea, para hacer televisión española, voy a hacer más tienes que contar mis cosas. Así ya no. El cuento y así. Y es un pini. Vamos a ver. Vivía en Asturias. Vivía en Asturias. El pitín, desahuciado. No pagaba la hipoteca, desahuciado. A los padres que no niños un él. No tiene trabajo escolar, puede emigrar. Enseña la verdad. No soy española. Esto es como somos. Como quién. Vamos, sí. Pues cuenta que aquel pollito cogió un pañuelo, se hizo un atiño, metió sus 4 cosas, se lo echó al hombro y empezó a caminar, alejándose poco a poco de la casa. Bueno, lo que me robo poco que venía, después de que vinieron la policía de Santiago de la Santa, hicieron una escuela de paquete, el pitín lo creo que quedó, que no había roto, agarró y llevó. Empezó a tallar, con la chava, el pitín ahí, estallado. El pollito iba caminando, y de vez en cuando ya se veía como la casita, la granja se va haciendo cada vez más pequeña en sus pares. ¿Cómo se va a hacer más pequeña? ¿Cómo se va a hacer más pequeña? Acá más pequeña, pues no veían los pequeños, pero casi era igual. Yo no conocí nada. El pollito iba caminando, cuando de repente tras de sí escuchó un ruido. El pollito se dio la vuelta y vio un solo ruido de sonar vida. El pitín, que iba trayendo pensando en sus cosas, tranquilo, iba saliendo tan tranquilín, cuando de repente sintió la que detrás de él. Miró, un raposo. El pollito, que era pequeño, pero no era tonto, dijo, a mí que se viene a comer. Así que tiró el ladrillo y echó por el fuego de las el pollito corría, y el fuego detrás corría. Vamos a ver, el pitín, cuando volvió para atrás y vio allí el raposo, que vamos, estaba mirando para él, a mí que estoy muy bien con buenas intenciones. No sé por qué me da que es buscando más. No sé,
Y el Pitín corría. Y lo Raposo detrás y detrás. El Pitín corría. Y lo Raposo detrás y detrás. Y el Pitín corría. Y lo Raposo detrás y detrás. Ya, el Pitín, que ya no podía más, que ya estaba jugado, vio delante de sí, así, la de Sopi, la su salvación. Una cuadra. Unos maderos habían quedado entreabiertos. Y ahí se metió el Pitín. El zorro llegó hasta allí, pero no cabía por el hueco, así que dio una vuelta a la cuadra en busca de un lugar por donde entrar. Mientras tanto, el pollito corría por el pasillo de las vacas. Pues que el Raposo, que iba detrás del Pitín, intentó meterse por el Pitín. Esto es una morra. Por allí nunca vi. Así que mientras que el Raposo andaba intentando buscar, andaba la meta de por dónde entrar, el Pitín metióse por el pasillo por donde entraban las vacas. De repente el zorro encontró la forma de entrar, una ventana que había quedado entreabierta. Por allí entró el zorro. Pues el Raposo, después de mucho buscar, atopó allí una madera y colóse frío. Entró a la letra del Pitín. El pollito corría por el pasillo de las vacas. Una vaca que había estado viendo todo, en actitud solidaria, al paso del pollito, alzó el rabo, apuntó y... allí quedó el pollito enterrado de mierda hasta siempre. ¿Entendiste, no? Yo voy tocado por si acaso, pero... El Pitín que estaba por allí buscando dónde escondes. Pasó por el medio del pasillo donde estaban allí las vacas. Oye, una vaca que era de la ONG, Salvemos los Pitines sin Fronteras, en actitud solidaria, miró para el Pitín. Levantó el rabo, apuntó y... ¡Ahí puso el Pitín! Está parado. Y no pasa acá. Mientras tanto, el zorro está buscando a los pollitos. Está oliendo. Pollito por aquí no. Pollito por aquí no. Pollito por aquí no. Por aquí, pollito no. Oye, voy a decir una cosa. Si vas bajando todo por el metraje. Así es. El Pitín que estaba ahí el globo encerrado. Y el Raposo por allí muriendo. Hombre, allí precisamente a Pitín ni moría. ¡Pitín! ¡No llega uno! Claro, pero os imagináis todos cómo estaba el pollito, ¿no? El pollito estaba que no podía más, así que cuando ya no pudo más empezó a latear. Sacó su pequeña cabecita y dijo, ¡Pío! El Pitín allí, dentro de un montón de mierda, parecía la operación Pokémon. Estaba lleno de mierda hasta arriba, vamos. Estaba parado por todos. Pero el Pitín estaba allí, afogado, pero allí no podía más, no podía respirar, hasta que el Pitín no podía respirar, y cuando sacó la pieza fuera, hizo ¡Pío! Fue entonces cuando el zorro lo oyó. Se acercó a él. Lo cogió entre las fauces y de un bocado se lo comió. Bueno, eso ya es una versión. En la mía, en la subiera, el Raposo no llega tan gocho, vamos, sacó el Pitín, sí, vio allí cuando el policía vio, arribóse para allá, agarró, sacudió, golpeó el Pitín, porque estaba no cabía bien. Hay un poco, lo mayor, tampoco es así, ¿no? Sacudió el Pitín, lanzó al aire y un bocado, comió. Bien, y esto es el cuento. Lo que pasa es que esto no es un cuento, es una fábula. Y como toda fábula tiene una moraleja. Oye, digo yo, voy como yo una cosa así solidaria, eso, ¿por qué me debemos poner se comen un mínimo? ¿Dos? Sí. ¿Por qué dos? Si no hay dos y tres. ¿Por qué no? Única vez, ¿vale? Pues la primera moraleja. No todo el que te mete en la mierda es tu enemigo. No todo el que te saca de la mierda es el COVID. Y la tercera, que a veces puede ser incluso más importante. Cuando estéis de mierda hasta aquí, al salir, lo mejor es no decir ni vivo. Tiembla España, tiembla. Por el grito soberbio de libertad, tiembla gobierno y teme que los mineros para allá están.
Temblad, ministros y fascistas. Una lumbre os vuelve a deslumbrar. Desde las entrañas han caminado, desde la tierra gritan ya. Tiembla España con nuestro valor. Hay una lumbre que iluminará a todos los obreros del Estado, ese que queréis esquilmar. Tiembla España, tiembla, que los mineros van a hablar. No han callado, podemos asegurar. Tiembla España, tiembla, que los mineros esperan más del mundo al que oraba. Pican y se dan tira, mundo del que arranca la libertad. Tiembla España, tiembla, que los mineros van a más. Ahora esperan, pero existen. Y mientras un minero exista, la esperanza nos iluminará. Mundo del camarada y el compañero, mundo que tiemblas ya. Mundo que resurges desde el 34 sin ganar. Mundo que aún queremos. Mineros, haced España temblar. Presentamos ahora con gran orgullo a los integrantes de un grupo que ha puesto la banda sonora a la lucha actual, sin casarse con nadie, siendo totalmente honestos, siendo ante todo personas, músicos, por encima de todo, hijos de la cuenca minera. Nos han llenado la alma de sueños y nos han dicho que es lícito hacerlo. Desde Elena, con todo el orgullo, Nazaret y Saúl, gaitero y de espalda las que... por la lucha minera que es la de todos los trabajadores. Muchas gracias. Quisiéramos agradecer de nuevo a la familia de Samira que están hoy aquí, que sigan adelante. Decirles que no están solos. Todos estamos con ellos. Todos somos vosotros. Gracias. Esperamos que les haya gustado. La comida será repartida entre quienes lo necesitan. El dinero lo mismo. Estamos a disposición de las cuencas mineras, defendiendo la minería, defendiendo Asturias. ¡Pusa Asturias! Muchísimas gracias.
detalle, al margen de lo que posteriormente se ve, de lo recaudado, queremos tener un detalle con la familia de Samira. Me gustaría pedir, por favor, que subiera al escenario Agustina, si hicieras el favor. Muchísimas gracias. No lo hemos contado, no sabemos lo que hay, pero es todo. Todo lo que hay aquí es para ellos. Y de verdad, muchas gracias. Aún queda una actuación. Los grandes, los únicos y los irrepetibles. No os lo voy a presentar, los vais a ver. Gracias. Dios de esta tierra, somos fíos la mina, exhalamos el fumo.